Y el día de hoy pues nos corresponde trabajar el tema correspondiente a la primera semana. Hacemos referencia al tema de revisión de los elementos algebraicos. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es empezar a reconocer y recordar cuáles son esos principales elementos algebraicos que nos van a servir pues para desarrollar los siguientes temas. Pero antes de ello vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a recordar un poquito qué es el álgebra, ¿ya? El álgebra, como toda ciencia, pues es un conjunto de conceptos y definiciones. Y estos conceptos y definiciones pues se van a relacionarse mutuamente. Para su mejor comprensión, es necesario que nosotros traslademos esos conceptos y esas definiciones a conceptos básicos como constante, variable y término algebraico. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a entender los temas y realmente aplicar la matemática, en este caso el álgebra, para la resolución de problemas. Aquí tienes que recordar un poco que las situaciones en nuestra realidad pues no se nos presentan directamente en forma de constantes o variables. Se nos presentan en forma de un lenguaje común, y el álgebra lo que justo nos ayuda pues es a interpretar ese lenguaje que está en forma normal en nuestra realidad y hacerlo más entendible y para que le podamos dar soluciones a esos problemas que se nos puedan presentar. Vamos a empezar con el primer elemento algebraico que debemos de reconocer. Dice, es todo aquello que no cambia de valor. Entonces nosotros debemos recordar que la constante pues es todo aquello, como su nombre indica, es todo aquello que no cambia de valor, o sea, siempre está ahí constantemente. Vamos a ir con este recuerdo importante que nos dice esta pequeña niña, Nos dice, las constantes se representan con números y nosotros conocemos los números. Las constantes pues entonces se representan con números. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el lenguaje de nuestra realidad pues podemos obtener, digamos, este enunciado, ¿no? El ancho de esta hoja. Pero nosotros podemos tener idea de exactamente el ancho de una hoja midiendo. Entonces a eso llamamos constante. El número de departamentos del Perú, que si es un número fijo, es un número, tenemos el dato exacto, ¿no es cierto? Eso es constante. La cantidad de dedos de tu mano derecha, las vocales que vienen a ser 5. Entonces eso vienen a ser constantes, aquello que no va a cambiar de valor, va a estar ahí constantemente. Ya vemos ahí entonces. Dice lo siguiente, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú ahora? Tú ahora vas a completar estos 4 espacios con 4 ejemplos de constantes que se pueden obviamente expresar con números. ¿Por qué? Porque no tienes que olvidar que la constante se representa con números, ¿no? Entonces tú vas a completar, hay algunos ejemplos. Vamos con el siguiente elemento algebraico que debemos de reconocer, y este segundo elemento pues viene a ser la variable. Esto es contrario a la constante. La constante es algo que se mantenía constantemente, siempre estaba ahí, pero la variable varía, ¿no? De ahí radica el nombre, variable varía. Esta no es un valor exacto, ¿ya? La variable es un valor que va a cambiar, que va a variar. Y por eso nos recuerdan lo siguiente, que las variables pues se van a representarse con letras minúsculas generalmente, y generalmente X, Y, Z. Eso no significa que no se puedan representar con otras variables, claro que sí, pero generalmente se representan con las variables, aquí les coloco, con las variables X, Y y Z. Las variables quienes podían ser X, Y y podía ser Z, no podían ser otras también, pero generalmente se nos presentan en X, Y, Z. Veamos algunos ejemplos. Dice así, la edad de una persona en el transcurso de su vida. ¿Podremos tener un punto fijo, un número fijo de la edad de una persona en el transcurso de su vida? No, porque esto va a variar de acuerdo a cada persona, ¿no es cierto? El número de campanadas que da un reloj cada vez que indica una hora. Claro, si marca la 1 más una campanada, si da 2, da 2 campanadas. Eso no es un número fijo. Y la cantidad de personas en el Perú. Obviamente, ¿cuántas personas
según los índices de natalidad en nuestro país, pues cada segundo cambia esto, ¿no es cierto? Entonces no podemos hablar de un número fijo. Ahí entonces hacemos referencia a la variable, y menos aún del número de peces en el mar, ¿no? No podemos tener número exacto. Y aquí, como ya les decía, cuando no tenemos pues entonces el dato exacto, el número fijo como eran las constantes, pues lo representamos literalmente, como yo les decía, generalmente con X, Y, Z, W, generalmente, ¿ya? Generalmente, que no significa que sea obligatorio, que no lo vas a ver con otros, podemos verlo, pero generalmente es X, Y, Z y W. Entonces, ¿qué es lo mismo que tú vas a hacer? Igual que en el anterior ejemplo, pues aquí tú vas a colocar 4 ejemplos de variables con su respectiva representación literal. ¿Se voy a hacer lo mismo? Claro que sí, tú vas a hacer lo mismo con sus ejemplos, con los ejemplos que tú te plantees. Listo. Ya habiendo conocido entonces qué es una constante, aquí, ya habiendo conocido qué es una constante, entonces nosotros lo que nos toca ahora es pues entender que un término algebraico, miren, vemos aquí, ¿eh? Que un término algebraico va a ser una expresión matemática que va a unir estos dos conceptos que nosotros ya hemos trabajado. Va a unir la idea de constante y la idea de variable, ¿ya? Y al multiplicar este constante, que en este caso pues está representada por el número 7, y la variable que está representada por la letra X, al multiplicar, dice aquí, si multiplicamos, vamos a tener la idea de un término algebraico. Entonces la pregunta dice, 7X, profesora, ¿es un término algebraico? Claro que sí. Recuerde que un término algebraico, entonces vamos a generalizar la idea, ¿ya? Un término algebraico, pues entonces está conformado por una constante y una variable. Claro que sí. ¿Sí? Listo. Vemos aquí un cuadro que nos permite reforzar esta idea. Ya dice ejemplo. Observa las constantes. Observa, dice las constantes y las variables. Y si nosotros multiplicamos constante por variable, por ejemplo, menos 13 que es constante, y variable XY, y lo multiplicamos, vamos a obtener menos 13XY, que solo es copiar, ¿no es cierto? Esos vienen a ser los términos algebraicos, ¿correcto? Listo. Otro dato importante que no quiero que olvides, por favor, es de que si un número, por ejemplo, aquí vamos a colocarlo, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo aquí. Por ejemplo, si tú tienes un valor X al cuadrado, como nos muestra aquí, tú dirás, ¿no? Quizá, profe, pero ahí no veo una constante. Ajá, acá hay algo importante que no debes de olvidar. Y es que cuando aparentemente tú crees que no existe una constante, siempre hay un imaginario. Te lo voy a colocar con líneas entrecortadas para que entiendas que siempre hay uno imaginario. O sea, sí tiene constante. Y esa constante pues viene a ser el número 1. No debes de olvidar eso, pero de todas formas lo tienes aquí para que puedas recordarlo. Entonces ahora es tu turno. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo mismo que hicimos en este cuadro. Tú vas a multiplicar las constantes por las variables. Por ejemplo, el primero. Si multiplicamos esta constante por la variable, vamos a obtener 3x. Y 3x es un término algebraico, claro que sí. Entonces lo mismo vas a empezar a hacer tú con todo el cuadrito. Vas a empezar a completar, ¿ya? Vas a empezar a completar todo ello y formar los términos algebraicos. No olvides que tenemos que aprender practicando. Entonces vamos a generalizar la idea, ¿ya? Ya vimos que es una constante, ¿no es cierto? Ya vimos que es una variable, ya vimos que es un término algebraico y ahora vamos a pasar a esta idea. Entonces, ¿cuáles son las partes de un término algebraico? ¿Cuáles son las partes de un término algebraico? Aquí te da el dato importante y te dice, no olvides que las partes de un término algebraico son dos. Una parte constante que ya explicamos al inicio, que está conformada por el número y que si aparentemente no tiene es 1. Y una parte variable que está representada por las letras y sus exponentes, ¿ya? Listo. Entonces en este cuadro, ¿qué nos permite? Nos da un término algebraico y lo que nosotros acá, ¿qué hacemos?
es identificar quién es la constante, por ejemplo, en menos 3xy. El número, pues, profe, con su signo, menos 3. La parte variable, ¿quién sería? X, y. Vamos otro, 20x cubo y cuadrado. ¿Quién es la parte constante? 20. Y la parte variable x cubo y cuadrado. Lo mismo con 10, ¿ya? La parte constante es menos 10. Y la parte variable son todas las letritas con sus exponentes, ¿ya? Listo, vamos a seguir, continuamos. Entonces de nuevo viene tu turno. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Lo mismo. Vamos a ver, hacer un ejemplito de muestra. A ver, quiero hacer este, ya voy a resolver este. La parte constante, ¿cuál es? La maestra ha dicho que la parte constante pues está conformada por el número y su signo. Entonces yo veo ahí que es menos 45. Esa es la parte constante. Y la parte variable, ¿cuál sería? X cuadrado W. Eso es lo que tú tienes que completar en todo este cuadro para que podamos facilitar nuestro aprendizaje. No olvides que esa es la única manera que podamos aprender. A continuación, todos los temas que vamos a desarrollar tienen unos ejercicios de aplicación. ¿Qué significa? Que son unos ejercicios que van a reforzar lo que hemos aprendido en este primer tema. Y esa labor le corresponde realizar a todas las personas que quieren aprender. Entonces vamos a empezar. Dice acá, relaciona las siguientes proposiciones. Lo que tú vas a hacer es leer entonces los enunciados y hacer lo que te pide. ¿Entendido? Entonces tú vas a leer lo que dice aquí y entendido. Todos los conceptos que te dan en estos 15 ejercicios, pues son conceptos que se han trabajado en esta parte teórica. Y lo único que buscamos entonces es que reforcemos eso. Ya sabes que si tú tienes dudas, pues tienes la gran facilidad de volver a repetir el video las veces que tú lo creas conveniente. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase.